el estado actual del centro, básicamente de la base de datos, y entonces con Paloma acordamos que presentaríamos esta intervención en dos partes, una que hablaré yo sobre el estado actual de la base de datos y otra Paloma que explicará pues cómo esta base de datos sirve para documentar e investigar el tema que nos ocupa en esta jornada, que es la imagen femenina griega en la península ibérica. Bien, como sabéis, Iberia Graeca nació por la necesidad de tener un centro de documentación y de investigación que se ocupara del patrimonio arqueológico griego en la península ibérica. Siempre habíamos comentado que el pasado romano y también el medieval había hecho que este patrimonio arqueológico griego quedara un poco difuminado y dejado de lado, y pues creímos que era conveniente que este legado arqueológico griego, que lo tenemos bien documentado por diferentes asentamientos griegos en la península ibérica, pues los que están documentados arqueológicamente son Emporion, Ampurias y Rodi y Rosas en el Golfo de Rosas, pero también sabemos por las fuentes que hubo otra serie de asentamientos que por ahora la arqueología no ha podido documentar de forma real, como Embroscopeio, Narlonis Sacraleuque, en la zona alicantina, y Mainaque, en Málaga, pero que esta presencia griega en la península ibérica no solamente estaba constatada por los yacimientos de Emporion y Rode, sino que también materiales griegos han aparecido documentados en los diferentes yacimientos ibéricos, tanto poblados como necrópolis, en toda la zona levantina peninsular, en el sur de la península ibérica, y también en unas comarcas en algunas zonas del interior, y pensamos que sería conveniente crear este centro, que se creó de forma no, digamos, operativa en el año 2007, entre el Museo de Arqueología de Cataluña, Ampurias y el Museo Nacional, pero desde el año 2007 hasta el año 2011 las administraciones que forman parte de este centro no dotaron al mismo de un personal que se pudiera dedicar de forma seguida y, digamos, liberada al centro, ni tampoco dotó al mismo de un presupuesto particular. Entonces, desde el Museo de Ampurias y desde aquí, pues íbamos trabajando lo que se podía, quedó en stand-by, teníamos todo el marco legal para que funcionara, y en el año 2011 se decidió que este centro pues tuviera un personal propio, tuviera un presupuesto propio y pudiera tirar adelante con los objetivos del centro que ahora explicaremos. Pero básicamente era reunir en un mismo centro de documentación pues todos los objetos arqueológicos griegos que aparecen en los yacimientos de la península ibérica y que están documentados a través del método arqueológico, cerámicas, como las que hemos visto en estas comunicaciones, no solamente cerámicas, estamos ahora documentando, como veremos, hemos empezado por las colecciones cerámicas de los yacimientos, pero cuando acabemos vamos a continuar con la cultura material, monedas, tanto las acuñadas en Rode y en Emporion como las que proceden de otras cecas griegas del Mediterráneo y que se encuentran también en yacimientos peninsulares, epigrafía en los diferentes soportes, tanto cerámicos como metálicos como de mosaico. Evidentemente también incorporaremos los materiales de bronce que son fruto también del comercio a través de los griegos que llegan aquí a la península, y también los pocos elementos que tenemos de estatuaria o de elementos arquitectónicos. La idea de hacer esta base documental es una idea que partió de otras bases documentales ya existentes y que todos conocemos, como entre ellas la base de datos del Beazley Archivo en la Universidad de Oxford, que es, bueno, como ya la conocéis todos también, y no voy a decir nada más, y otros que se están introduciendo en la actualidad, como los archivos digitalizados de las colecciones del Metropolitan Museum, que funcionan todos ellos, como luego veremos con Iberia Graeca, con diversos buscadores que te permiten encontrar aquellos materiales que tú deseas que sean objeto de tu investigación. Bueno, aquí veis unas imágenes de piezas del Metropolitan. Iberia Graeca se concibió como un centro virtual. O sea, la idea es, y es así, es un centro que está en la red. Aquí no podemos entrar a la página nuestra porque no hay
conexión con Internet, pero bueno, es todo un centro que todo lo que estamos trabajando lo volcamos en esta página, en esta web nuestra, ¿no? Y tenemos una sede física porque creímos también que estaba bien que se visualizara una sede del centro y que se colocó en un edificio de San Martín de Ampurias, en la Palayápolis de Emporion, y también para darle este simbolismo a Iberia Graeca, ¿no? O sea, la sede física del centro está en el primer asentamiento griego de la península ibérica, en la Palayápolis ampuritana, un edificio cedido para el uso de Iberia Graeca por el Ayuntamiento de La Scala, el cual también forma parte del Consejo Rector del centro. Entonces, bueno, en el año 2011 restauramos el edificio, también realizamos las oficinas en la primera planta del mismo, y es aquí donde operamos de forma física, pero de hecho trabajamos en red. Entonces trabajamos en red, como ahora explicaremos cuando vayamos avanzando. El centro tenía y tiene 5 objetivos básicos. El primero era mantener y crear esta web de documentación de la información de la arqueología griega peninsular a través del registro documental de la cultura material griega, a través de una base de datos que es la que ahora explicaremos. El segundo objetivo era desarrollar proyectos de investigación propios para conocer la presencia cultural griega en la península ibérica y su interacción con las sociedades ibéricas de la época antigua. El tercero era potenciar proyectos de investigación del Estado español en la arqueología griega mediterránea, estableciendo convenios con otras instituciones. El cuarto, formar a jóvenes investigadores en el campo de la arqueología griega, que creíamos que eso era importante, porque hay una falta de transmisión de la información de la arqueología griega a las nuevas generaciones y, por tanto, consideramos que Iberia Graeca, a través de la documentación en nuestra base documental, era una oportunidad buena para iniciar a jóvenes arqueólogos en el campo de la arqueología griega y que después pudieran incorporarse en proyectos de investigación o que continuaran realizando tesis doctorales sobre arqueología griega. Y también un tema que consideramos importante es que Iberia Graeca no únicamente tenía que estar vinculada a arqueólogos, sino que tenía que abrirse a la sociedad y que también hubiera un programa de difusión cultural que explicara el legado común griego del Mediterráneo. Esos objetivos, como siempre, dependen de los presupuestos económicos. Nosotros estos años, desde el año 2011, que es cuando el centro se dotó de una autonomía de gestión y de un presupuesto, de un personal propio, pues hemos podido ir haciendo cosas a medida que disponíamos de presupuestos y, evidentemente, los 5 objetivos todavía no están encarrilados, ¿no? ¿Cómo funcionamos? Pues funcionamos con un consejo rector que está formado por representantes de las 3 administraciones que forman el centro, representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Estado, representantes del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña y también el alcalde de La Scala como representante municipal del sitio donde se ubica Iberia Graeca. Los responsables científicos del centro somos la doctora Paloma Cabrera y yo, y después tenemos un consejo científico formado por diferentes investigadores que se dedican a la arqueología peninsular, muchos de los cuales están en esta sala, ¿no? Y bien, la sede del centro ya la hemos visto, es la Casa de los Forestales. También queremos trabajar en red, en colaboración con otras instituciones, es decir, nosotros para conseguir que se pueda documentar todos esos materiales arqueológicos que hay en la península ibérica, no contamos únicamente con los presupuestos o con documentalistas propios, sino que intentamos hacer convenios de colaboración con otras instituciones que aporten ellos a jóvenes documentalistas para que documenten los materiales de su zona siguiendo las fichas y la base de registro de la base documental de Iberia Graeca. De momento, pues hemos hecho colaboraciones con el Instituto Catalán de Escuela Clásica, con el Departamento de Historia y del Arte de la Autónoma de Madrid, con el Cervantes de Atenas, con el Museo de Burriana, que ha catalogado las piezas de Castellón, con la Sociedad de Estudios de la América Antigua de España, Exoficina Hispana, que está básicamente, hasta que se colaboró con nosotros,
realizando difusión e investigación de cerámicas romanas, pero consideramos también que tenía que haber de cerámicas griegas, puesto que era de cerámica antigua y, por tanto, era una parte también que se tenía que complementar. La Universidad de Valencia, que ahora tiene una persona también documentando materiales de los poblados íberos de la zona valenciana, y de la Universidad de Porto, que también tiene una persona contratada para hacer una tesis doctoral durante 3 años, documentando los materiales griegos de Portugal. Es decir, que vamos también intentando hacer una red para ayudar a tirar adelante el proyecto, ¿no? En la web tenemos también, como he dicho, elementos de difusión del patrimonio arqueológico, donde cualquier persona interesada puede acceder a través de estas páginas a los diferentes museos y colecciones de material arqueológico griego que se encuentran en la península ibérica. Hay 59 links a estos museos, y también a yacimientos arqueológicos que están musealizados y que tienen una infraestructura detrás, es decir, yacimientos que pueden visitarse, que tienen sus horarios y que también permiten conocer este legado, ¿no? Tenemos linkados 36 yacimientos que te llevan, pues, a las páginas webs de cada uno de estos museos, colecciones o yacimientos. Un apartado también que estamos desarrollando es el apartado de bibliografía. Estamos introduciendo en la base de datos todas las publicaciones que hay sobre arqueología griega en la península ibérica, y intentamos también linkar para que puedan descargarse en PDF estas publicaciones, con lo cual facilitamos también la investigación desde cualquier sitio a través de la web, ¿no? Y también también realizamos algunas publicaciones. Tenemos de momento 2 publicaciones colgadas que se pueden descargar de forma gratuita en la web. Una es un manual de Iberia Graeca sobre la arqueología griega peninsular, el cual hasta la fecha de hoy ha tenido unas 4.000 descargas, y después también el homenaje que se hizo a Ricardo Olmos hace 2 años, que se hizo aquí en este museo, que tiene de momento 5.700 descargas en un año que lo hemos puesto, ¿no? O sea, los contadores están bien, pero quiere decir que el libro de Ricardo Olmos pues supera en creces al manual de arqueología griega nuestra, que son esos misterios insondables, ¿no?, de la difusión. Lo importante es la base documental, porque en la base documental lo que queríamos era, como he dicho antes, recoger en un mismo sistema de registro todos los materiales que hasta el momento están publicados de objetos griegos en la península ibérica. Hemos optado primero por entrar los materiales publicados. ¿Por qué? Porque la difusión de estas publicaciones es muy difícil. Están publicadas en artículos de revistas científicas, en monografías, en catálogos de exposiciones ya agotados, en catalán, en castellano, en portugués. Pues la idea era crear unas fichas de documentación con unos buscadores que te permitieran acceder de una forma uniforme a este volumen de información que tenemos publicada. Los buscadores son la base de Iberia Graeca, ¿eh? Estos buscadores te permiten encontrar el material que tú deseas a través de diversos campos, ¿eh? Campos que pueden ser de museos y colecciones, es decir, aquí tú cuando clicas en estas flechas se descuelgan unos diccionarios donde aparecen, por ejemplo, en el caso de museos y colecciones, todos los museos donde se han documentado hasta la fecha de la consulta y donde se han introducido materiales hasta la fecha de la consulta en la web. Puedes clicar en procedencia. Bueno, no clica. No, ya estoy acostumbrado. Que te sale todo el listado de yacimientos. Puedes buscar materiales por cronologías, poniendo los términos post-quem y ante-quem. Puedes buscar materiales por bibliografía, y después hay unas búsquedas avanzadas que te permiten ya realizar búsquedas por una cantidad importante de conceptos, ¿no? Origen de las producciones que buscas, técnicas de fabricación, los estilos, las formas, los talleres áticos con los diferentes centros que conocemos, tipos de decoraciones, las escenas dionisíacas, escenas de simposio, etcétera, personajes, todo tipo de personajes que vamos documentando en estas iconografías, animales, elementos secundarios como muebles, elementos de vajillas, elementos arquitectónicos, etcétera, elementos secundarios y ornamentales. Esta sería, por ejemplo, una ficha tipo, pues, de una pieza de Ampurias. Te proporciona el número de inventario del museo en el cual se encuentra, el número de la ficha nuestra, dónde se encuentra,
En la procedencia tú puedes clicar en el yacimiento y te lleva a través de Google Maps al sitio donde se localiza el yacimiento. Puedes clicar en contexto, donde te dice qué otras piezas proceden de la misma colección o del mismo estrato o de la misma tumba, en el caso de que fuera un ajuar funerario, y te proporciona una información básica de esa pieza, una información fotográfica, que puedes clicar en cada una de esas fotografías y te las amplía para que puedas verla con mayor detalle, la bibliografía más importante de la pieza publicada y los diferentes campos que hemos visto en la ficha de búsqueda avanzada. Y elementos, pues como he dicho antes, de decoración, escenas, personajes, elementos secundarios, etcétera. Es decir, tú puedes buscar cualquier tipo de material siguiendo estos diccionarios. En el caso de que hubiéramos buscado escenas de Comos, pues hubiera aparecido esta pieza de Ampurias más otras cerámicas que tienen escenas de Comos, ¿no? Aquí es la ficha que te lleva cuando tocas el yacimiento, te lleva directamente al sitio donde procede la pieza y donde te dicen los diferentes contextos que aparecen en el mismo. Y cuando tocas contexto, pues te aparece la crátera que estábamos viendo con el resto de materiales pertenecientes a la colección Cazurro, que cada uno de ellos tiene su ficha individualizada. En el caso de lo que nos ocupa hoy, o la documentación de cualquier material, pues es muy fácil. Cualquier persona que quiera hacer cualquier investigación sobre un tema concreto, en este caso de las cerámicas griegas, que es lo que hemos introducido, puede realizarlo a través de cada uno de estos campos. Por ejemplo, si alguien está estudiando pues, elementos musicales de época griega que están representados en las cerámicas, pues va al campo de elementos secundarios, busca aulos y le aparecerá todas las piezas con representaciones de aulos que tenemos en las cerámicas griegas documentadas en la web, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues hemos ido al buscador avanzado, hemos clicado figura femenina y aparecen 259 ejemplares de figuras femeninas, que luego explicará Paloma, o si buscamos Ménades, pues te aparecen 80 ejemplares en las cuales aparecen estas piezas. Todos ellos después puedes clicar cada una de las piezas y extraer la información que deseas, ¿no? Y esto creemos que es importante, por lo que he dicho anteriormente. En la actualidad tenemos introducidas ya 7.621 fichas, procedentes de 1.531 contextos, de 412 yacimientos, casi 9.000 imágenes y más de 1.000 títulos bibliográficos que están ya introducidos en la web. La idea es acabar ahora con las cerámicas, que ya que nos queda bastante poco, nos quedan relativamente, yo creo que entre el año que viene y acabaremos de documentar lo que está publicado, porque nos falta solamente la parte de Valencia, que ya tenemos la persona que está haciéndolo, la parte de Portugal, que ya tenemos la persona que también está haciendo, estamos acabando Alicante, que acabaremos el año que viene, y estamos acabando también Barcelona con las tribus de los layetanos y de los ausetanos, y yo creo que a partir de este momento ya únicamente habrá que actualizar lo que ha salido publicado en los últimos años, porque no hemos ido actualizando lo que empezamos en Tarragona, lo que empezamos en la zona de Jaén, en Andalucía, pero nos meteremos ya a la segunda fase, que es documentar pues, o bien las monedas o bien los elementos de bronce, pero yo creo que lo que es importante es eso, que tenemos una base de datos donde tenemos todo el material unificado y donde se puede hacer esa investigación sin moverte de casa, porque accedes al museo, accedes al contexto, accedes a la pieza, accedes a las fotografías, accedes a la bibliografía y accedes a toda la información que da, ¿no? Y simplemente, pues por mi parte ya he acabado, Voy a explicar la situación actual del centro. Muy bien, pues continúo. Vamos a ver, sobre todo para ofrecer nuestro punto de vista de la utilidad de la base de datos de Iberia Greca. Consiste sobre todo en ofrecer reunidas todas las piezas que se hallan dispersas en una multitud ingente de publicaciones, algunas poco conocidas o de difícil acceso. Ofrece la posibilidad de tener una visión de conjunto del panorama de las importaciones griegas en la península ibérica, de los tipos de vasos. Como ven aquí en pantalla, este es un cuadro que se ha elaborado desde Iberia Greca, que ha hecho Javier y Sara allí en Iberia, en Ampurias de
bueno, en San Martí de Empúries, donde está el centro, que han hecho de todas las fichas, pero puesto en tabla, en vez de en formato ficha de la base de datos, en formato tabla para tener una visión de conjunto más totalizadora, por ejemplo, de vasos femeninos, como la Lecane o Lecanis, con la información de la cronología, cada ejemplar, la cronología, el número de registro Iberia Greca, el taller, la técnica decorativa, el pintor cuando se conoce, la escena con la que está decorada, el yacimiento del que procede, la provincia y el museo o el sitio donde está depositada. Pues por eso digo que permite ofrecer o tener una visión de conjunto de esos tipos de vasos, por ejemplo, que se comercializaron con preferencia en determinados momentos y en determinadas áreas, comparar el ritmo de importaciones en áreas culturales diferentes, por ejemplo, comparar la colonia ampuritana y su hinterland con el resto de las áreas ibéricas, las preferencias por un determinado tipo de vaso u otro entre los consumidores ibéricos, las ausencias tan significativas o más que las presencias, ¿no? Y permite reunir, en este caso es de motivos iconográficos, con un ejemplo, la figura, bueno, Afrodita y Amazona, pues digo que permite reunir el repertorio de imágenes griegas importadas a la península ibérica, las escenas o los personajes, las acciones, los elementos accesorios o los ornamentales, o al menos aproximarnos a ello, pues en muchas ocasiones el estado tan fragmentado de la cerámica griega en los distintos yacimientos peninsulares nos impide reconstruir la escena, el tema representado e incluso saber de qué figura se trata. Pero en líneas generales esta base de datos es una herramienta indispensable para tener un conocimiento aproximado de la imagen griega en el ámbito ibérico y o colonial y de sus diversos comportamientos. Para estudiar la imagen femenina en Iberia, la base de datos de Iberia Greca es un instrumento enormemente eficaz. Vamos a volver atrás. Pues recoge todas las imágenes griegas femeninas, es decir, mujeres, diosas, novias, sacerdotisas, músicas, heteras, etcétera, etcétera, halladas hasta el momento y en el estado actual de la base de datos. Permite ver la preferencia por un tipo de escenas sobre otros, la abundancia de determinados personajes femeninos, de los espacios representados, las actitudes, las acciones, atributos, elementos secundarios que explicitan los significados o los complementan. Y todo ello permite al investigador realizar el análisis de las imágenes en sus contextos de aparición y utilización y extraer conclusiones sobre el comportamiento de la sociedad colonial o de las sociedades ibéricas frente a la imagen importada y sus códigos semánticos y los valores y sistemas ideológicos que representan. Así, por ejemplo, el diferente comportamiento que se observa, como ahora veremos un poquito más adelante, entre la imagen femenina en la colonia puritana y el resto de Iberia es enormemente significativo, dato que obtenemos utilizando, bueno, con rapidez, claro, podíamos manejar toda esa bibliografía a lo largo de meses y meses y meses y reunirla, pero ya está reunida aquí, es así de fácil. Claro, una vez analizada eso, claro, el paso siguiente ya es el que tiene que dar el investigador, que es explicitar en qué consiste esa diferencia y a qué se debe, es decir, extraer conclusiones, interpretar. Vamos a ver algunos ejemplos en este sentido, tanto de los vasos femeninos como de las imágenes femeninas griegas halladas en Iberia, extraídos de las búsquedas realizadas en esta base de datos. Si analizamos la presencia de determinados tipos de vasos en los siglos V y IV, me voy a limitar a verlo, como indicadores de género, veremos que los vasos más ampliamente importados en la península ibérica son los que componen el servicio del simposio. Son vasos utilizados en un ámbito característico masculino, como ya hemos visto también a lo largo de este día, ¿no?
las copas, cráteras y estifos. Pero inmediatamente después le siguen las lecanes, un vaso femenino, y luego los lécitos y pélices, enocoes y cántaros. Ahí tiene una tabla que es bastante gráfica al respecto. El resto de las formas tienen una frecuencia mucho menor y algunas de ellas solo están presentes en ampurias. En ampurias, los vasos empleados en el simposio son los más abundantes. En las crateras, bueno, lo que más abunda son las copas. Le sigue, hay 1.502 ejemplares, al menos de figuras rojas, recogidos en la tesis de Maite, frente a 560 crateras y 945 estifos, por encima de enocoes, pélices, ánforas, copas, estifos y cántaros. Entre los vasos femeninos, la lécane, muy inferior en su cantidad a los vasos masculinos, pero la lécane es la forma que sobresale de forma abrumadora por encima de otros vasos femeninos, como la píxida y las leves nupciales. Hay vasos especiales que solo se documentan en ampurias en toda la península ibérica, que son el ritón, el estamno, la enocoe plástica, el cotón, el alabastrón, la leves nupcial y el lutróforo. Estos datos son enormemente indicativos, muy significativos, especialmente la constatación de la presencia de determinadas formas exclusivamente en la colonia, pues puede indicar una mayor proximidad cultural y unas prácticas sociales y culturales muy cercanas a las del área de procedencia de los vasos, del Ática. Pero siempre hay que matizar la interpretación con otro fenómeno que hay que tener en cuenta, que es el comercio y el mercado. Así hay que tener en cuenta que algunos de los vasos exclusivos de ampurias, como el ritón, la enocoe plástica, el estamno, la leves nupcial o el lutróforo, llegan a la colonia en el siglo V, momento en el que la difusión del comercio de vasos áticos está especialmente concentrada en la colonia o en su área más próxima, y que estos vasos ya no se comercializarán en el siglo IV, momento en el que la extensión y la intensidad del mercado ibero de vasos griegos es mucho mayor. De todas formas, hay una preferencia o una utilización también sola y exclusiva de ampurias. Eso tiene que significar algo más que una razón comercial, aunque la maticemos con ella. Sencillamente que hay una mayor proximidad cultural con el área de origen de estos vasos. Todas las formas de vasos en realidad son mucho más abundantes en ampurias, claro, es la colonia la que consume el vaso griego por encima de los demás, que en el resto de la península. Fuera de la colonia, copas y crateras son mucho más frecuentes. Pasa, por favor. Vamos a ver, con otras regiones, comparando, son mucho más frecuentes en Andalucía que en el resto de las regiones. Sin embargo, los estifos, por ejemplo, un vaso de bebida, del banquete también, están igualmente repartidos en todas las regiones. Los cántaros igualmente repartidos, excepto en Extremadura y Andalucía, donde apenas están representados. Y los vasos femeninos, pasa por favor. Sí, los vasos femeninos, la lécane, la píxida y el lécito, pues vemos aquí también y el alabastrón, pero el alabastrón es otro caso singular, porque el alabastrón, primero, solamente está representado en Ampurias y hay uno en Ibiza, así que por eso ni he puesto aquí Baleares. Pero es que además no sabemos, bueno, se utilizan en las tumbas ampuritanas, pero como no hay análisis de los restos, pues no sabemos si son tumbas femeninas o masculinas. Por lo tanto, no es en principio, y hasta que no se haga alguna vez otra excavación o un análisis de los restos antiguos excavados por Almagro y tal. No, se perdieron. Pues entonces, adiós. Pues no sabemos si podemos definir el alabastrón en Ampurias como un vaso femenino o no, que a mí me parece que no especialmente. Pero los demás es muy significativo, fijaros. Por ejemplo, la lécane. La lécane es un vaso consumido especialmente en Ampurias y en su hinterland. Su uso fue, fuera de la colonia, su uso fue más abundante en Cataluña y en Levante. Apenas está representado en la meseta
Hay 2 ejemplares en Extremadura, en Canchorroano, de barniz negro, y quitando un único ejemplar que encima no es ático, que es Apulio, solamente hay uno en Andalucía, en toda Andalucía, en todo lo excavado en Andalucía. Así que, y la leveta nucial, como hemos comentado ya a lo largo de la mañana y eso, pues solamente está representada como lutróforo en Ampurias. Las escenas con figuras femeninas, las identificadas con figuras femeninas, mujeres míticas o diosas, las más abundantes son las dionisíacas. Las escenas son las dionisíacas, seguidas a muy gran distancia por las de gineceo, ánodos, mitológicas y de simposio. Las demás tipos de escenas son minoritarias y alguna de ellas, como por ejemplo el comos con figura femenina, el concurso coral, el baño femenino, sacrificio o libación, solo se documentan en Ampurias. Aún así, hay que decir que el total de escenas con figuras femeninas, que hemos contabilizado en la base de datos 322 ejemplares, es inferior al de escenas solo con figuras masculinas. Es decir, una sola categoría de este grupo, categoría con figura masculina, que son las escenas de palestra, se han documentado 350 ejemplares frente a las 322 escenas con figuras femeninas. Es decir, que sobrepasa de esa categoría, por ejemplo, las escenas de palestra, sobrepasa el número total de escenas con figuras femeninas. Y no estamos contabilizando otro tipo de escenas como atléticas, vamos, me refiero de certamen o bélicas o guerreras, o cualquier otro tipo de escenas con figuras masculinas. Vamos a pasar al siguiente gráfico. Fijaros también la repartición por zonas, que también es muy significativo. Por ejemplo, las escenas de amazonomaquias o con presencia de amazonas son especialmente abundantes en Ampurias, mucho más que en el resto de la península. Las escenas de ánodos de una cabeza femenina, que ya hemos visto algunas, son más abundantes en Andalucía y el Levante que en Ampurias, lo cual también es muy significativo. Y son las únicas escenas presentes en Extremadura. O sea, la iconografía griega, ática, en Extremadura se reduce a imágenes de ánodos. Pero todo esto es mucho más abundante que en Ampurias, significativamente. Las escenas de comos, de concursos corales, de baño femenino, de sacrificio y libación, es decir, aquellas que más significan el ámbito de la polis y de los rituales sociales ciudadanos, solo se documentan en Ampurias y en su hinterland. No tienen acogida o apenas tienen acogida en el mundo ibérico. Las escenas dionisíacas se reparten igualitariamente entre Ampurias y su hinterland y Andalucía, mientras que en el resto de la península son escasas, o sea, parece que están focalizadas hacia Ampurias y Andalucía. Por el resto hay alguna, pero no son tan abundantes como en estos dos núcleos. Las escenas de simposio, aunque tenemos que decir que hay 57 vasos o fragmentos en total con escenas de simposio, pero solamente hay 19 con figura femenina, con auletris o con una hetera o con algo, o con una presencia femenina. Y las escenas de simposio, sin embargo, sí están repartidas igualitariamente por toda la península, incluida Ampurias. Las escenas mitológicas, como el juicio de París, guerra de Troya, apoteosis de Heracles, reuniones olímpicas, persecuciones míticas y otros miles de motivos míticos, son mucho más abundantes en Ampurias que en el resto de la península. Pues bien, estos son ejemplos, ¿no? Son datos extraídos de la base de datos de Iberia Greca que nos permiten iniciar vías de interpretación e indagación que a su vez abrirán nuevas puertas al diálogo entre el mundo ibérico y el mundo mediterráneo, que abrirán nuevas puertas también a la interpretación del valor de la imagen importada en cada contexto y de los diferentes comportamientos y repercusiones habidas tras la recepción e integración
de la imagen femenina en este universo simbólico. Pero, claro, la base de datos Iberia Greca no es más que una herramienta. Te permite obtener estos datos. Ahora, el investigador tiene que interpretarlos, acudir a los contextos, comparar con... quiere decir, tener en cuenta esos contextos ibéricos para ver cómo se ha integrado el vaso y la imagen en ese mundo ibérico. Pero al menos tiene la facilidad de tener toda la información reunida, textual y gráfica, en un solo sitio, y no en multitud de publicaciones dispersas, dificilísimas algunas de encontrar, muy antiguas, y que, bueno, y que se han perdido muchas de ellas, vamos, que no se han reeditado. Y eso es lo que queríamos contar sobre Iberia Greca.